Gracia y paz para todos mis hermanos. Vamos a tomar un pasaje de la Biblia, del libro de Juan, capítulo 5, verso 24. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Bueno, el Señor me dio una palabra el domingo pasado y esta es la continuación. Y yo quiero por ahí que si usted tiene una libretita para anotar, puede hacer apuntes, porque es muy importante que esto lo tengamos claro como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Y el título de este mensaje es ¿Está segura nuestra salvación? ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de descansar en Cristo? Ya salió el video hoy, creo que ya salió, ¿verdad? Está en YouTube. Bueno, si tiene tiempo, búsquelo. Pero bueno es cuando estamos todos juntos, porque yo soy de los tiempos de cuando todos íbamos al culto, le decíamos nosotros, no le decíamos la reunión, celebración, nosotros decíamos el culto. Y este es un nuevo tiempo que el Señor nos da para compartir esta palabra, para edificarnos en su palabra. Realmente el que nos bendice y nos edifica es Cristo. San Juan capítulo 5, verso 24. Vamos a ver por la palabra del Señor cómo el Señor responde esta pregunta. ¿Está segura nuestra salvación? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? San Juan 5:24 dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, ¿quién me envió? ¿Quién nos está diciendo esto? Jesús. Tienen vida eterna. Punto. Y aclara de vuelta, nunca serán condenados por sus pecados. Y hay una coma ahí, y vuelve a insistir el Señor, pues ya han pasado de muerte a vida. ¿Se da cuenta? Esta es la verdad más monumental en las páginas de la Biblia, que Jesús declarara a la gente de ese tiempo y a sus discípulos, principalmente a los que le seguían, los discípulos de Jesús, que no eran solo 12. Cuando decimos los discípulos del Señor, nos imaginamos que eran 12. Dice la Biblia que eran como 500. Al final, cuando Él fue llevado al cielo, eran como 500 discípulos que Él tenía. Bueno, tenemos que pasar nosotros, porque dice el Señor que mayores cosas haríamos nosotros, ¿sí? Una vez alguien me dijo, ¿qué cosas mayores podemos hacer de los discípulos de aquí? ¿Qué cosas mayores podríamos llegar a hacer si Él lo hizo todo? Bueno, para allá vamos, ¿verdad? Y el Señor sabe. Esa respuesta la tiene el Señor en su corazón con el que le cree. El Señor dijo, el que escucha mi mensaje y cree en Dios que me envió, tiene vida eterna. Ya esto es suficiente para entender que el Señor me salvó. ¿Cuánto? Eternamente. Y luego afirma, por si fuera poco, nunca será condenado. ¿Qué significa eso, hermano? Y luego vuelve a decir, pues ya ha pasado de muerte a vida. Cuando recibe la vida eterna que Cristo ofrece, ¿cuánto cree que dura esa vida? Vio que no sale una respuesta automática, pero piense un poquito. ¿Cuánto dura esa vida que el Señor nos ofrece? Eterna. ¿Y cuánto es eterno? Sin fin. ¿Por qué hay algunos que dicen de que, cuidado que lo podés perder? Si el Señor me está ofreciendo algo que va a durar sin fin, algo para siempre. ¿Y por qué el Señor sigue insistiendo
para que nos quede bien clarito y nunca. ¿Por qué dice esto el Señor? Pónganse en el lugar de los oyentes. ¿Qué es lo que está tratando de dejar claro el Señor aquí? Dice, y nunca será condenado por su pecado. ¿Y qué significa nunca? ¿Cómo? Jamás. Entonces, ¿por qué andamos culpándonos, golpeándonos el pecho, sintiéndonos indignos? Es porque, volvemos otra vez al principio, el que cree en este mensaje, dijo, ¿verdad? Y cree en Dios, el que me envió, nunca será condenado de su pecado. Es por eso que es tan importante, como decía Samuel hace un ratito, tener fe. Pero la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y si no oímos un mensaje como este, y oímos a gente que nos dicen que la salvación se pierde, ¿qué es lo que nos va a pasar? No vamos a estar firmes y por no creer, nos vamos a perder. Porque el que cree a este mensaje nunca será condenado por sus pecados. ¿Por qué? Porque cree en ¿quién? En Cristo. Dice, estas cosas se incomodan al que cree que no es tan fácil. Veo que hay gente que cree que no es tan fácil y enseguida te dicen, no te lo dicen, pero te miran con una cara, porque a mí me ha pasado, ¿vio? Como dijo el paisano, empiezan a hacer muecas y morisquetas como un caballo comiendo cardo. ¿Usted vio alguna vez un caballo comiendo cardo? ¿Vio cómo hace así? Bueno, así empiezan a hacer. Claro, porque esto le incomoda. No, algunos hacen así. Bueno, entonces, vamos a sacar en la página de la Biblia. ¿Sí? Porque escrito está. ¿Qué decíamos el domingo pasado? Si está escrito está. Ya no lo quiere decir. Escrito está. Volvemos a decir lo mismo. No le tengan miedo a lo que está escrito. Téngale miedo a lo que usted dice de lo que está escrito. Ahí es donde le erramos. Porque está escrito, pero nosotros empezamos con nuestros argumentos. Pero si está escrito, escrito está, hermano. Y la palabra del Señor es infalible, la que sale de la boca de Jesús. Porque ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es el que está, el orador de este mensaje que está transmitiendo a sus discípulos? ¿Quién? ¿Quién es? Jesús. Es Jesús. Algunos dicen, ¿cómo es que pueden pensar que sus pecados no tienen consecuencias? ¿Vio? Porque nosotros decimos, no, Cristo. Pero si alguno dice, ¿cómo alguno puede pensar que su pecado no tiene consecuencia? Ahí ya nos da vuelta la balanza para el otro lado si no es verdad. ¿Cómo no va a tener consecuencia? ¿Vio qué fácil que nos vamos para el otro lado? ¿Cómo que no? Si hiciste algo, ¿cómo que no te va a pasar nada? Entonces podemos hacer lo que queramos, así no me han dicho. Entonces podemos hacer lo que queramos. Esto no es licencia para pecar. Esta es una transformación que hace el Señor en nosotros. Por eso el Señor mismo responde a este cuestionamiento, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Antes, ¿sabe por qué no le costaba pasar la raya? Porque estaba muerto. Pero ahora el Señor puso su vida dentro de esa persona. Pues ya han pasado de muerte a vida. ¿Y esto cómo fue que sucedió? Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Él fue castigado por nuestros pecados. Sí, nuestros pecados tienen consecuencia, hermano. Todo lo que hicimos hay una consecuencia. Incluso la hemos dejado sobre los que nos aman. Padres que se han equivocado han hecho errar el rumbo de sus hijos. Y la familia a veces se ha destruido y hemos pasado
de una miseria a la otra y hemos llorado y algunos hasta en depresión. Pero cuando han venido a Cristo, sus vidas han sido sepultadas y murieron y ya no hay más registro de esa vida que tenían. Es por eso que este mensaje es para los que nacieron de nuevo. Ya no hay condenación para sus pecados. De ahora en más, esta salvación que Dios te dio no se puede perder. Lo vamos a seguir viendo, hermano. Pero Él se echó la culpa y pagó una a una nuestras maldades muriendo en la cruz. Dijimos el domingo pasado, el Señor exigía que cumpliéramos cada uno de sus mandamientos. Y el hombre, la ley oral, le agregó 613 más. O sea, eran bastantes. Y en sus modificaciones y en sus correcciones, llegó a 613 artículos la ley de Dios, que tenía 10 mandamientos. Pero dice que el Señor vino y cumplió uno a uno la ley del Señor. Esos mandamientos fueron cumplidos porque yo cumplía de los 10 cumplía 8, 7, 5. Quizás el más bueno de nosotros llegó a cumplir 9, pero le faltó uno. Y dice la Biblia que no servía de nada. Si podías cumplir toda la ley y te faltaba un acento o una coma, no servía de nada. Tenías que cumplir toda la ley, por lo tanto nadie pudo cumplir la ley. Todos quedaron destituidos de la presencia de Dios. Entonces, ¿la ley qué es mala? Dijo Pablo. No, la ley es un espejo donde yo me miro frente a la ley. Es como un espejo, yo me miro, me veo que estoy más gordito, que estoy despeinado, no me gusta una arruga, no me gusta esto, no me gusta, ¿y qué? ¿Me voy a enojar con el espejo? Cuanto mejor espejo, más clarito me muestra quién soy. Esa es la ley de Dios, me muestra quién soy yo delante de Dios. La ley no es mala, la ley es santa, es pura y es buena, pero nunca me ayudó. No puede ayudarme. La ley no tiene un recurso para ayudarme. Solo me dice, esfuérzate, cumple. Tienes que lograr esta meta. Y como no la alcanzo, me condena. ¿Se entiende? Para eso vino Cristo. Él la cumplió por mí. Y Él obedeció cada uno de sus mandamientos. Y luego mis pecados debían ser castigados. Entonces el Señor también se cargó mis pecados y la de todo el mundo y pagó el precio en la cruz. Dice Isaías 52, 14, que el castigo que le hicieron, dice que fue, pero muchos quedaron asombrados. Cuando lo vieron, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre. Ese fue el castigo que él sufrió. Eso fue lo que tuvo que pagar. Ese fue el precio de nuestro pecado. Él lo pagó de principio a fin. Pero yo, si no creo en eso, si yo no creo en la obra que hizo Cristo, enviado por su Padre, que es nuestro Padre, entonces dice, sigo en condenación. Pero el que cree y atribuye la obra de Cristo a su vida, es perdonado, dice, es limpio de sus pecados y nunca más viene a condenación. La Biblia dice que, ¿sabe que Juan es uno de los escritores? El libro de San Juan, usted lo comienza a leer y en Juan está escrito casi en todo el libro. Juan se ocupó de dejar bien claro este tema de que la salvación no se pierde. Fíjese lo que dice Juan 3:16. Ya me lo sé de memoria eso. ¿Quién no sabe Juan 3:16? ¿Verdad? Pero leámoslo con estos anteojos ahora.
mirándolo desde el punto de vista que no me puedo perder si he nacido de nuevo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el verso 17, el que sigue: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y sigue diciendo el Señor en Juan, afirmando lo mismo, verso 18. No hay condenación para todo el que cree en Él. ¿Lo había leído usted? Así detenidamente, mirando y observando este punto. Luego dice, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y el verso 19. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. O sea, si alguien va a ser condenado por este motivo. Eso es lo que está diciendo Juan. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. No creyeron. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué entonces hay tanto delincuente, tanta gente mala que ve a Dios obrando en esta vida y no entiende? ¿Sabe que nosotros hemos entendido algo tan importante que nos abrió la cabeza? Nosotros siempre fuimos gente pentecostal que hacíamos campaña. Y no estoy hablando mal de los evangelistas que hacen campaña, porque tienen un valor muy tremendo y lo que hacen, lo hacen para el Señor, y ha habido grandes frutos por eso. Pero hay un propósito en las Escrituras que el Señor lo viene anunciando desde el principio. Seguimos en Juan capítulo 6, verso 37 al 40. Hemos entendido que es Dios el que añade. Es Dios el que elige. Es Dios el que escoge. Nosotros queremos hablarle a aquel, a este, al otro, pero es Dios el que acerca. Y cuando hicimos eso, muchas veces estábamos frustrados porque decíamos, yo quiero evangelizar y no me sale nada. No me atrevo a romper el hielo, me siento al lado en una persona que va viajando en el colectivo y quiero hablarle y digo, Señor, dame una palabra y llego a mi lugar y me bajo y me voy frustrado, no le dije nada. Está bueno eso, pero ¿sabe qué? Es el Señor el que añade. Es el Señor el que te pone la persona y es el Señor que provoca. Él es el que da el querer como Él hacer. Juan 6:37 dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado, ¿qué dice? Vendrán a mí y jamás los rechazaré. Los que el Padre me ha dado, ellos vendrán a mí. De alguna manera el Señor se las va a ingeniar para que vengan a Él. 38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Quién es el que añade? Dios. Y Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Verso 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ¿a quién? Ni uno solo de todos los que Él me dio. ¿Quién es el que añade? Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que yo no pierda ni uno. ¿Te das cuenta? Vamos entrando ahora en el mensaje, en la respuesta, si esta salvación se pierde. Luego dice, sino que los resucite en el día final. O sea, que venzan la muerte como he vencido yo. 40.
Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, ¿qué cosa? Tengan vida eterna. Y dijimos, ¿cuánto dura esa vida? Para siempre. Y yo los resucitaré en el día final. Solo vienen a Él los que el Padre trae. ¿Te das cuenta de esto? ¿Sabe que esto es una revelación? Porque si usted está sentado aquí, ¿quién lo trajo? Dios lo trajo. Usted pensó que era alguien que lo invitó. Tal vez nació algo dentro de su interior. Oye, a ver qué pasa. Y no se daba cuenta que era el Padre que lo estaba acercando a escuchar su palabra. Sí, pero yo también me congrego en otro lado. No sé, no entiendo, pero es el Padre que trae la gente a este lugar. Sí, dice Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Adoraban juntos en el templo cada día. Esta es la iglesia primitiva. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. El 47 dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esto está en la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Yo me siento un privilegiado, hermano. Porque estoy en el plan del Señor. Porque soy un escogido y soy un elegido. Jesús dijo en Juan 15, verso 16. Seguimos en Juan. Vio que Juan te va llevando por este tema. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16. ¿Qué dice? Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Ve que yo no elegí estar aquí? El Señor de alguna forma me convocó. Puede haber sido aún por un problema, pero estoy aquí. Y fue el Señor que me trajo. Y vuelve Juan a escribir lo que Jesús oró a su Padre por nosotros. Juan 17, versos 2 y 3. Juan capítulo 17, verso 2 y 3. Seguimos en el libro de Juan. ¿Usted sabía que Juan había hablado tanto de esto? Bueno, hay más de 250 pasajes en la Biblia que están afirmando esto que estamos diciendo hoy. Juan 17, verso 2 dice, le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Lo que tú, papito, le diste a Jesús, me diste a mí, dice el Señor. Me has dado autoridad para que yo les dé vida. Y el verso 3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. ¿Se da cuenta? Esto no es magia. Esto es conocer al Señor. Conocer a Papito. Conocer al Padre Santo por medio de Cristo. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿No es conocerlo al Señor cada día? De esa manera vamos, dice, teniendo vida eterna. Y al caminar en fe y aprender de su palabra, el Señor va añadiendo lo que yo voy necesitando. Y Él es el que me va transformando. El Señor nos trajo. ¿No queda claro que si hoy estamos aquí es porque el Señor nos trajo? ¿Sí? Dios es el que añade, y cuando el Padre en su providencia te trae,
Jesús no te puede perder, porque esa sigue siendo la voluntad del Padre hasta ahora, 2024. Hasta este tiempo, lo que el Padre le da a su Hijo, el Hijo que lo puede perder, dice la voluntad del Padre es que eso no pierda ni uno, ni siquiera uno. Ahora, ¿por qué hay muchos? Hay iglesias que están llenas y hay de todo tipo de personas. No a todos los trae el Señor, lamentablemente. No a todos. Hay gente que está dentro de un templo y está haciendo la suya. Y el Señor es clarito con eso también. Juan capítulo 10, verso 24 al 29. Sigue hablando Juan. Dice, algunas personas lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin vueltas. Jesús les contestó, yo ya les dije a ustedes, y no me creen. No quieren creer. Dice, y ustedes no me creen, la prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. El 26 dice, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. ¿Se da cuenta, hermano? Es Jesús el que está hablando. No está hablando un discípulo, alguien que interpretó, que sacó conclusiones. Es la palabra del Señor, es la palabra de vida, es el verbo hecho carne. Está diciendo, ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué más? Yo las conozco. El Señor te conoce. Dios te conoce. Él te convoca. Él sabe todo de tu vida. La samaritana le dijo todo. Y el Señor sabe cada uno de todos nosotros, por dónde pasamos y por qué estamos aquí. Quizá hemos venido ya probando los últimos cartuchos, pero somos sus ovejas. Nadie te trajo a la fuerza. Si vos quisiste venir y estás oyendo esta palabra, sos oveja del Señor y Él dice, no te puede perder porque el papito es el que te trae acá. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Verso 28, les doy vida eterna. Otra vez esa palabra que no le gusta al religioso. Está todo bien con la vida eterna, pero me la tengo que ganar. Algo tengo que hacer. No que me la den así nomás. Parece que dijeran eso, aunque no lo están diciendo. Y nunca, ¿qué más? Nunca, ¿qué? Perecerá. ¿No está quedando claro algo, hermano? Si naciste de nuevo, tienes vida eterna y nunca vas a perecer. Nadie, ¿qué dice el Señor? Nadie puede quitármelas. ¿Habrá alguien que se la pueda quitar al Señor, que te pueda arrebatar y sacarte del propósito de Dios si naciste otra vez? No, hermano. Porque, el verso 29, porque mi Padre me las ha dado. Y Él, ¿qué cosa? Es más poderoso que todos. Más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. ¿Quién te dijo eso que has escuchado por ahí? El Señor conoce a los suyos. Mateo 7, versos 22 y 23. Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Fíjese, hablando de aquellos que no son sus ovejas.
El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Decir una profecía, hablar en el nombre del Señor. Expulsamos demonios en tu nombre. Fíjense lo que hacen. No pueden hacer, lo dice la Biblia, que sí lo hicieron. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo no responderé. ¿Qué cosa le respondió el Señor? Nunca. No sé quién sos vos. Nunca te conocí. Porque mi oveja, aunque no hizo tantas cosas, pero yo la llamé. Y ellos escuchan mi voz y yo las conozco. Pero vos, ¿quién sos? Pero yo hice muchas cosas, pero no te conozco. Porque tenemos el corazón del Padre. Él nos convocó y la obra de Cristo es cuidarlos hasta que Él vuelva. Dice, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Pero si hacen tantas cosas buenas, ¿cómo es que violan las leyes de Dios? Porque su intención es otra, ¿verdad? La verdadera iglesia de Cristo predica el evangelio de la cruz, pero algunos predican mucha mezcla y algo los define a todos esos, muy adentro de su alma. Mire, usted conozca quién es de Dios y quién no. Ahora le voy a dar un ítem para que usted tenga en cuenta esto. La verdadera iglesia de Cristo predica el evangelio de la cruz. ¿Y cuál es el evangelio de la cruz? La buena noticia, la gracia del Señor. Esto que estamos viendo ahora nunca, dice, serán condenados. Porque Cristo, esa es la cruz, Cristo pagó el precio de toda nuestra maldad. Ahora, hay algunos que predican una mezcla de cosas. Entonces ahí usted se puede dar cuenta si eso realmente son de Dios. Porque esto lo tienen muy metido adentro, aunque quieran hablar con usted y hablar su mismo idioma y hablar de la cruz, pero siga hablando y les va a saltar el indio, como dice alguien, ¿verdad? Les va a saltar adentro. ¿Sabe qué? ¿Cuál es eso? No tienen seguridad de salvación. Cuando usted comience a hablar con ese, quizás muy espiritual y entre tanto y tanto le mete un latiguillo, aleluya, gloria a Dios, hermano, y hablan así, es como que parece que están en un culto permanente, pero háblele de la salvación. Si está seguro en Cristo, le va a saltar la chaveta que no está seguro. Y le va a decir, no, hermano, pues tenemos que perseverar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, otro. Siempre basan en su esfuerzo personal el hecho de que sean salvos. No pueden creer en la obra de Cristo, en el evangelio del Señor. Y eso le indica que está caminando por un costado de la cuerda, que necesita conocer a Cristo y el evangelio del Señor. Porque de ellos tratan de vivir el evangelio con su fuerza. ¿Y sabe cómo terminan? Frustrados. La mayoría son cínicos y son hipócritas. El religioso termina siendo un hipócrita. ¿Y qué es un hipócrita? Alguien que actúa o sobreactúa. Alguien que usted lo ve y es un tremendo siervo de Dios, pero aléjese y deje un poquito la puerta abierta y mírelo y ya va a ver cómo el siervo de Dios no es más. Es un hipócrita. Pobrecito. Porque no tiene una vida genuina. No cree lo que predica. Porque a la vez condena a los demás. Esto no es con nuestras fuerzas, hermano. La Biblia dice que esto es con su espíritu. ¿Sí? ¿Sabe qué alguien dijo hablando de este tema? Ya estamos llegando al final porque me dan pocos minutos ahora. No sé si se da cuenta. Trato de hablar medio
medio conciso para que se entienda, porque si no, los que están organizando me hacen así de atrás. Usted no los ve. Usted no los ve, pero alguien dijo, mire, si nosotros pudiéramos perder nuestra salvación, ya lo habríamos hecho 1000 veces. ¿Sí o no, hermano? Si esta salvación se pudiera perder, yo sabe cuántas veces la habría perdido ya. Pero gracias a Dios que no descansa en mí, sino en Cristo. Es Cristo el que me sostiene y Él dijo que no me puedo perder. Gracias al Señor. Bendito es Dios. Nadie puede conservar su salvación por su propia fuerza. Por eso el religioso dice, no, pero es claro, porque lo ve desde su óptica, pero es Cristo en nosotros. Lo que decía Samuel, no con nosotros, Cristo en nosotros. Y es Él. No hay más condenación. Romanos capítulo 8, verso 1. Ya estamos llegando a la recta final. Romanos 8, verso 1 dice, por lo tanto, ¿qué cosa? Ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. Resulta que Reina Valera, en ese pasaje, ese versículo, le agregaron en el siglo III, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque esos eran de los otros. Entonces ese pasaje les molestaba y dije, esto está muy light acá. Si les decimos esto, ¿qué van a pensar? Que no pueden ser condenados los que están en Cristo Jesús. Vamos, dame el lápiz, vamos a agregarle acá. Para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso fue agregado, hermano. Eso fue agregado en el siglo III. Eso no está en el original. En el original dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Bendito es Dios. Verso 29 de ese mismo capítulo del 8. Mire lo que sigue diciendo Pablo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esa depresión cooperó para que hoy estés acá. Esa enfermedad, ese problema, ese tocar fondo cooperó para que encuentres con Cristo y su palabra. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Para el bien de los que lo aman y son llamados. Ve que no es que ellos vinieron también, fue Dios. El propósito de Dios, dice, según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Quedó claro ahí? El verso 29. Pues Dios conoció a los suyos ¿de cuándo? De antemano. ¿Y qué hizo? Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y el 30. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Primero te eligió el Señor y luego te convocó. Por eso no te puedes perder. Y aunque te hayas ido mucho tiempo, hoy estás acá de vuelta. Y aunque te pasaron muchas cosas tal vez en otro lugar, pero al final terminaste acá. ¿Te das cuenta que es el Señor detrás de todo esto? Dice, los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, Él les dio su gloria. Bendito es el Señor. El 31 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra?
¿Quién podrá decir, no, pero yo no lo hubiera hecho, este es un loquito, una loquita suelta? ¿Sabes? Empezó allá, después pasó por allá, después pasó por allá. Pero estás aquí. 32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Todo lo que te falta. Porque nos hacen falta cosas. Y decimos, Señor, esto me falta. Qué feliz sería si esto ya lo tuviera. No tuviera que estar luchando con esto. El Señor me dará todas las cosas. Si no me negó ni siquiera a su Hijo, ¿cómo no me va a dar todas las cosas el Señor? El verso 34. Entonces, y acá, esto es el cierre, hermano. ¿Quién nos condenará? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercede por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Gloria al Señor. Para Él es la gloria y la alabanza para mi Señor. Eso significa una cosa: nadie puede deshacer lo que Dios hizo en nosotros. ¿Se da cuenta? Nadie. Nadie puede estropear o romper lo que Dios hizo en nosotros por medio de Cristo. Verso 37. Claro que no, dice. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. No es porque Él convenía, no, Él me amó, se enamoró de mí cuando yo no era nada. Eso es gracia, hermano. Por eso lo hizo. Verso 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni siquiera los demonios. Esos que por ahí decimos, me tienta algo en mi debilidad, no podrá separarnos del amor de Dios. Dice, ni siquiera los poderes del infierno, las preocupaciones de mañana pueden separarnos del amor de Dios. No nos pueden separar. Verso 39. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en la cruz, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, si naciste de nuevo, estás seguro, podés descansar. Lo que yo te decía el domingo pasado en la palabra del Señor de parte de Dios, hoy esto se completa. Seguimos hablando de lo mismo. Nada, estás seguro en Cristo. Amén. ¿Sabe? Y hay más de 250 pasajes en la Biblia que hablan de nuestra seguridad. Pero hablamos de Juan, que está lleno. Juan no empezó con la genealogía. Juan no empezó tal vez contando muchos milagros. Juan lo único que empezó hablando fue de quién era Cristo, la revelación del Hijo de Dios, que es la palabra, el verbo de Dios hecho carne, y cómo Él vino a la tierra. Él es el evangelista por naturaleza que escribe a la iglesia de Cristo, a nosotros. Por eso, hermano, ¿vio que no anduvimos paseando por la Biblia? Y si podemos estar toda la noche hablando de esto y confirmando en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria al Señor por eso. Hermanos, ¿tomaron nota? Sigan estudiando en la casa porque esto da para mucho. ¿Y se entendió? Entonces dejamos ahí. Bendito es el Señor. Dios le bendiga.
Gracias por prestarme sus oídos. En el nombre de Jesús.